La oración nunca va a hacer en una persona que esa persona se crea más que alguien. Cuando una persona dice yo oro o yo estoy buscando a Dios y esa persona no es humilde, yo dudo de su oración. ¿Y por qué, hermano Richard? Porque una de las primeras cosas que nuestro Jesús nos enseña cuando nos acercamos, ¿sabe qué es? La mansedumbre y la humildad. Ya ahorita, 5 o 10 minutos. La mansedumbre y la humildad es lo que nos enseña nuestro Jesús. Entonces por eso el verso dice aquí: y mi querido joven, usted que está comenzando a experimentar tiempos de gloria y en su vida de oración, y está comenzando a experimentar, ¿por qué? Porque todo baja por la cabeza, desde nuestro Padre espiritual para abajo. Gloria a Dios. Eso es para que se despierten. Y declaramos la sangre en la pastilla. Pero el líder Andrés está teniendo unas experiencias con Dios tremendas. Él no las va a contar, obviamente, pero yo lo menciono. Pero como él es el líder de los jóvenes, todo baja por la cabeza. Entonces muchos de aquí van a comenzar a experimentar o están experimentando cosas así tremendas. La oración nunca va a hacer que nosotros seamos gente orgullosa, altiva, no. La oración va a hacer que nosotros seamos humildes cada vez. Y cada vez que más oramos, más humildes. Pero no voy a predicar sobre eso, nada más es... Dice, 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. 2 hombres subieron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, pecadores. Ese es el tipo de oración de un orgulloso que se cree que sabe orar. Él cree que sabe orar. Yo no soy como este. No, yo no pequé, no forniqué ni adulteré. Está bien, pero sí envidia, sí critica, sí juzga. Es el mismo pecado. Ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Oiga lo que hacía este hombre. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios. ¿A dónde estaba dirigida la oración del fariseo? ¿Hacia dónde estaba dirigida la oración del fariseo? Hacia los demás. Yo no soy como este, yo no soy como aquel, yo no soy como aquí. ¿A dónde dirigió la oración el publicano? A Dios. Se supone que los dos, dice el verso, subieron ¿a qué? A orar. Los dos sabían orar. Uno lo hizo de una manera, el otro lo hizo de otra. Porque la oración, si nosotros no aprendemos cada día, cada mañana a orar, ¿cómo orar? Si es que hay cosas que se aprenden, hay cosas nuevas en Dios que uno puede ir aprendiendo día a día a través de la oración. Si nosotros no mantenemos ese deseo, si nosotros no mantenemos esa hambre, nuestras oraciones se pueden volver vanas repeticiones. Amén. Mas el publicano se golpeaba, dijo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo, dice la palabra, que este descendió a su casa justificado antes que quién, que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué? Pero no estaba orando. Vea qué interesante. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? No estaba orando. ¿Está orando o no está orando? ¿Sí o no? Estaba orando. Pero entonces, ¿por qué termina el pasaje diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado? O sea, que hay oraciones que pueden salir de un corazón orgulloso. Hay oraciones que simplemente son por orgullo. Y es más, hay que tener más cuidado todavía en no volvernos
Personas que oramos simplemente porque tenemos un servicio, o que oramos porque alguien va a venir a predicar, o que oramos para que el pastor cuando me salude no me saque los demonios. ¿Sí? Porque eso sucedía antes. Antes, cuando se nos decía, viene fulanito de tal, viene el apóstol Nahum para Costa Rica, y eso era todo el mundo ayunando, orando, porque estos hombres caminan en una unción. Entonces se ora simplemente porque no nos saquen los trapos sucios. Hay una oración que no está alineada, por eso debemos de aprender a orar. Tiene que haber un deseo por aprender a orar. Y él y dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, tiene que haber un deseo correcto. Vamos a ver si me explico. Yo le pido al Espíritu de Dios que me ayude. Dice el verso comienza, dice que estos dos hombres iban a orar. O sea, ellos tenían el deseo por ir a orar, porque nadie los estaba obligando. La Biblia no dice, y ellos los llevaban a orar. Si ahí estuviera esa palabra, que a ellos los llevaban a orar, entonces quiere decir que iban obligados. Pero no dice que ellos iban por su propia voluntad a orar al templo. Todos los que estamos aquí estamos hoy por nuestra propia voluntad, aquí en el templo. Ok, ahora procuremos que el corazón sea el correcto de los que estamos aquí. Amén. Y nos vamos a devolver unos capítulos atrás, en el capítulo 11. Toqué ese pasaje porque es interesante. Como uno, cuando pasa mucho tiempo, cuando ya tiene muchos años en el evangelio, uno no puede descuidarse de aprender a orar, de tener el deseo de aprender a orar. Porque si aún los discípulos que caminaron con Jesús tuvieron ese deseo, ahora imagínense nosotros. Lucas 11, verso 1. Ahí está. Una vez que estaba haciendo Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Pero ya era un discípulo. Ya era un discípulo. Todos los judíos sabían lo que es orar, o rezar, o pedir. Por eso, aquí en Costa Rica usted verá a todo el mundo, a veces antes de comer, ¿qué hace? Diosito me va a ayudar. Usted escucha esas cosas en la gente del mundo. Diosito me va a ayudar, Diosito me va a hacer. La gente sabe lo que es pedirle a Dios. Ahora, ¿cómo oró Jesús? ¿O de qué manera oró Jesús que este discípulo no conocía esa forma? No conocía la forma en que Jesús oró. Por eso él dice: Señor, yo quiero. Este discípulo tenía el deseo, aunque ya oraba, tenía el deseo de orar como lo hacía Jesús. Señor, enséñame a orar. Cada uno de nosotros, por más tiempo que tengamos en el Señor, esto no debe cambiar en nuestras vidas. El cada mañana decirle: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Antes que hacer cualquier cosa, enséñame a orar. Enséñame a orar. ¿Cuál es una de las excusas de los jóvenes o de los adolescentes a veces? Y si uno le dice: venga, tómelo el micrófono, venga, oremos. No, me da vergüenza o no sé. Si nosotros nos enfocamos, muchachos, en aprender a orar, algo va a pasar en nuestras vidas. Yo le he dicho estos días al Señor: Señor, ayúdame.
quiero aprender de ti, quiero conocerte. Yo leo la palabra, o sea, yo la leo. Y no lo digo de una forma orgullosa, no. Es un hábito de vida. Pero el yo agarrar y leer un párrafo no quiere decir que estoy siendo edificado o lleno del Espíritu. Es que uno tiene que ver. Yo le digo, Señor, enséñame a leer, enséñame a ver, revélame algo de tu palabra, enséñame a orar. Porque llega un punto en nuestras vidas que creo que es el punto donde llegó ese discípulo, donde lo que hacemos, como oramos, llegamos a un tope. A un tope. Y uno necesita romper ese tope para ir más allá. No solamente en la oración, en nuestra vida personal. Los que servimos, los que tocamos un instrumento, lo que hacemos, se puede llegar a un tope. Podemos ser tan buenos haciendo algo que ya lo sabemos hacer. Podemos ser tan buenos orando que ya sabemos orar. Yo le decía el otro día a mi madre, ¿y sabe qué, madre? Con el tiempo uno puede aprender a mover inclusive en oración las emociones de la gente. Se llega a saber el arte de la oración y saber cómo agitar un ambiente, una atmósfera. ¿Se lo puede hacer? Pero eso no quiere decir que usted esté siendo efectivo en el mundo espiritual. Porque es mejor muchas veces pedirle a Dios que nos agite a nosotros internamente antes de agitar algo externamente. Por eso tiene que haber un deseo de aprender a orar. Un deseo de aprender a orar. Como este discípulo le dijo, Señor, enséñame. Porque Jesús tenía una relación con el Padre íntima, de un padre a un hijo. ¿Y qué fue lo primero que les enseñó Jesús? Cuando oren, ¿qué van a hacer? Padre nuestro. Porque después de esas líneas viene la oración. Y el Padre nuestro se divide en una y otra. Y usted saca un montón de enseñanzas. Pero una de las esencias del Padre nuestro es la relación que tenía Jesús con su Padre. O sea, un padre y un hijo que viene con confianza, que viene sin temor, que viene sin vergüenza a decirle, Señor, oh papá, ayúdame, porque siento esto, lo otro, aquí, allá, siento tentado, pequé, fallé, lo que sea. Aquí vengo. Y necesitamos más que nunca la oración en esta iglesia. ¿Usted cree que no cayó un peso de responsabilidad con lo que se nos fue enseñado el jueves aquí? O sea, muy lindo, claro, la gloria, claro, muy lindo lo que uno escucha. Pero sabe, hay una responsabilidad que cae. Y de la única manera que usted puede mantenerse, la única manera que uno puede sostener una responsabilidad, una gloria, una asignación, es con la oración. Es la única manera de ir y orar. Porque si no, lo que era una bendición se vuelve en una maldición. A este hombre, el fariseo, la oración se le volvió en una maldición. Porque su manera de orar fue incorrecta. Y no salió justificado de aquel lugar. Salió condenado de aquel lugar. En cambio vino el publicano con una oración sencilla, con su deseo ferviente, porque el Señor hiciera algo en su vida, y salió justificado, sencillo. ¿Sabe qué, mi querido? Nosotros tenemos que aprender a dejar de ver tanto al que está a la par. Si él danza, yo danzo. Si él ora, yo oro. Si alguien por allá se anima, entonces yo me animo. No podemos depender de la demás gente para hacer las cosas. Si este publicano hubiera dependido del fariseo, ¿sabe qué? Sale condenado igual que el fariseo. Sale condenado igual. Pero él iba enfocado en una cosa. Es más, dejó de prestarle atención a la oración que hacía el fariseo. No dejó que aquellas palabras entraran a su vida, porque lo hubieran desenfocado de lo que él quería ese día. Era salir justificado. ¿Sí me explico? Si este publicano le hubiera puesto atención a esa oración de este fariseo, no sale justificado de aquel lugar. Lo hubiera desenfocado. Pero el publicano llegó con tal deseo, tan concentrado en Dios, que a él no le importó. Él simplemente dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces, pueden haber voces hoy en día que te quieran desenfocar de la vida de oración. Y si usted le presta atención más a eso, nunca vas a llegar a conocer a Dios ni a alcanzar una vida de oración.
Orar, cuando uno empieza a orar, ¿usted cree que es bonito? Hay momentos, sí. O sea, hay momentos en que usted se siente atraído por la presencia del Señor. Y usted está deseando llegar a la casa, a un cuarto, a la habitación o algo y estar ahí. Hay momentos, pero no siempre es así. Muchas veces tiene que ir uno y hacer el sacrificio para orar. Y tal vez alguien aquí diga, es que yo no sé ni orar. Déjeme decirle en esta noche que si usted tiene el deseo, la oración va a fluir en tu vida. Primero tiene que haber un deseo por hacer las cosas. Tiene que haber un deseo por hacer las cosas. Una pasión, un anhelo. Por la oración tiene que ser lo mismo. Un deseo por aprender a orar. Y no es que yo le voy a decir a usted, sabemos, o sea, yo sé, hay principios, hay cosas, pero no es un manual así como que yo le diga, haga eso, y verás a ver los cielos abiertos. Y hagas eso, y vas a hacer esto. No, la oración es un deseo porque hay momentos en la vida de uno, hay momentos en la vida de un cristiano que uno pasa situaciones donde cuál protocolo ni qué nada. Se llega simplemente a la presencia del Señor y se abre y llora, y a veces ni siquiera habla, simplemente llora. Porque no podemos encajonar en una forma, en un manual a Dios. No lo podemos encajonar. Mis queridos, como iglesia entramos en una etapa fuerte espiritualmente. Fuerte espiritualmente. Los jóvenes van a entrar en algo también fuerte espiritualmente. Y necesitamos de la vida de oración. Es la única forma. Usted quiere mantenerse, quiere preservarse durante el tiempo, quiere tomar buenas decisiones, ore. Lo que dice el pastor David es cierto. Él decía el jueves, antes, en vez de estudiar, orábamos y nos iba bien en los exámenes. Antes, en vez de estudiar, servíamos 7 cultos en la iglesia y la gente que servía era cuadro de honor en el colegio. Ay, líder, ¿usted no conoce a nadie? Sí, conozco una en persona, mi esposa. Casi no estudiaba porque no había tiempo. Y cuadro de honor en la escuela, en el colegio. Por la gracia del Espíritu. Ahora, yo no estoy diciendo esto, ahora sí que he salvado, voy a enfocarme a orar y no estudio. Si usted no tiene el deseo y no lo está haciendo dirigido por el Espíritu Santo, créame que va a rayar y se lo van a sonar. Pero chiquillos, y ya voy a terminar, no me voy a extender. Tenemos que tener un deseo por la oración. La oración nos va a llevar a que seamos uno solo. La oración nos va a llevar a que haya unidad. ¿Sabe? En este grupo de jóvenes, en todos los de esta iglesia, ¿sabe qué debemos de tener? ¿Cuál es el común denominador de nosotros? La unidad, el mismo sentir. Porque con solo uno que no esté en acuerdo, con solo uno que esté en desacuerdo, va a detener el avance. Con solo uno. Todos tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, empujando. 1000 miembros, que los jóvenes vamos a crecer. Y nunca comience a ver, pero es que tenemos años de estar diciendo, no importa. Nunca se deje llevar por eso. Estemos unidos en un mismo espíritu. Y cada joven que Dios va a levantar aquí, déjeme darle un consejo. De gratis y sin cobrar ofrenda. Dice el pastor por ahí. Cada joven que Dios va a levantar aquí en la iglesia. Porque el tiempo de Dios está cerca. Y los adultos que no se despabilaron, Dios va a usar los jóvenes, va a comenzar a usar jóvenes. Pero joven, cuando usted Dios lo use, también tenga mucho cuidado. Porque le voy a dar un consejo que me dio mi padre espiritual hace muchos años. Y no es el que el grupo ya sabe, no, es este otro. Una vez él me agarró y me dijo, hijo, nunca predique nada que no viva. Sencillo. Nunca predique nada que no viva. Porque si usted lo predica, después viene la demanda. Entonces, si usted no tiene la vida, no lo predique o no lo haga.
porque después se te va a demandar. A todos los que servimos, todos los del grupo de alabanza, este grupo está espectacular. Pero el joven, hay que cuidarse, cuidar el corazón. ¿Y sabe cómo se cuida el corazón? En oración. Y ese es el deseo en estos tiempos. Señor, enséñame a orar. Yo hace muchos años, y con esto termino, recién llegado a esta iglesia, si ustedes supieran el cuadro de cuando yo llegué a esta iglesia, un día nos estábamos recordando, en chores, en chancletas y obstinado. Me senté allá en aquella esquina porque ahí no estaba la batería, estaba allá, en aquella esquina, ahí. Me senté a apuntar todo el desastre que veía. Así llegué yo a esta iglesia. Sí, mi padre sabe cómo me decía: carácter de Cristo. Pero una de las cosas que me atrajo, que yo estaba recordando después de la enseñanza del jueves muchas cosas. Una de las cosas que hice clic o que enganché, que engrané con mi padre espiritual fue la vida de oración. Y en ese entonces estaba hablando por Facebook. No crea que es que soy muy viejo. Era porque no le damos tanta importancia al WhatsApp. No era que no existiera, no le damos importancia. Una vez estaba hablando con mi madre espiritual ahí por Facebook de cosas. Y entonces una de las cosas, el consejo que ella me dio fue: bueno, ¿quieres la pasión? ¿Quieres un montón de cosas? Dice, primero debes de tener la vida de oración. Y eso es lo que debemos de tener todos. Usted quiere llegar largo en Dios, tenga una vida de oración. No importa lo que se levante, no importa lo que se venga, la vida de oración nos va a mantener y nos va a sostener. Porque hay cosas que suceden en la vida que no son, que vamos a pasar, que no son fáciles. Pero la vida de oración nos va a sostener y nos va a ayudar a pasarlas. Mi querido joven, como dijo Pablo, joven fui y he envejecido, y no hizo ningún justo desamparado. Pero el justo es justo, ¿sabe por qué? Porque sabe orar y tocar el corazón de Dios. Ustedes van a crecer, el tiempo va rapidísimo, soplado. Vea, Chiqui yo lo conocí, mi sobrino, ahora ya se va a casar, ahorita va a tener hijos y nietos, imagínense. Isaías, lo conocí así, iba a mi casa y andaba por las sillas y corría por todo lado. Y ya ahorita también se casa, el tiempo va muy rápido. Y hablo de ellos porque los conozco desde chiquiticos. Pero así cada uno de los que está aquí, el tiempo va muy rápido. Y joven, ¿sabe qué? Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo en conocer a Dios. Yo lo he dicho y lo he repetido más de una vez. Yo hubiera deseado conocer lo que conozco hoy cuando tenía 13 o 14 años. Lo hubiera deseado conocerlo, saberlo, que me hubieran dicho, que me hubieran instruido. Y aproveche que la instrucción de hoy en día, sabe, no es como la de antes. La instrucción que recibimos nosotros, ¿sabe cuál era? La del palo, la del leño. Por eso es que hoy en día, y vuelvo y repito lo que dijo el pastor David, las generaciones de hoy quieren todo fácil, quieren todo suave. Y yo le decía a alguien en esos días, ¿sabe qué? Yo no me puedo meter en la formación de que tenga a Dios con una persona por tratar de cuidarlo. Porque a veces uno, por tratar de cuidar, más bien deforma a una persona. Porque siempre se necesita pasar cosas en la vida para ser formados. Es la única manera. Es la única manera. Hoy en día, por ejemplo, con el grupo, cuando hacemos el cronograma, a mí no me gusta quitar a nadie. Pero ¿sabe cuál era la formación de nosotros? Llegaba uno el domingo a tocar porque ya le decían a uno que le tocaba, y cuando llegaba ya había otro tocando. Y uno se decía, pero ya, no, es que dijeron que usted no toca hoy, que toca él. En el momento. Dígame una cosa, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Es más, ¿qué haría usted si yo hago eso hoy en día?
Vea, yo le aseguro que yo hago eso un día aquí, vea, se arma la de San Quintín. ¿En serio? Porque esa generación, con amor y respeto, no está preparada para esa formación. O sea, imagínense, Danielito aquí sentado un domingo desde las 8 y a las 9 le digo yo, no, Dani, no va a tocar usted. ¿Por qué? No va a tocar simplemente. Porque nunca nos dieron una explicación de nada. Isaías sentado desde las 8 y faltando 10 para no va a tocar. Ya lo veo haciendo, mira, alboroto. Pero es que esa era la formación de antes, chiquillos. Ahora, ustedes lo tienen todo para ser grandes en Dios. Todo. Pero todo empieza, ¿sabe por dónde? Por el deseo. Yo le dije a alguien del grupo una vez, usted lo tiene todo para crecer. Tiene que romper las barreras, tiene que romper. Y simplemente desee ser más de ahí de donde está, ir más allá de ahí de donde está. Y cada uno de ustedes sabe, desee más en Dios. Y ahora que estamos aquí, que son las 12:30, me recuerdo cuando hacíamos vigilias nosotros, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y el refrigerio era a las 3. ¿Y qué hacíamos? Orar. Nos predicaban una hora, orar. Nos predicaban otra hora, orar. ¿Sabe qué hacía yo para no dormirme? En serio, porque ya tenía un vaso de agua. Y me hacía... Es que a veces no podía, por el trabajo y por un montón de cosas, no daba. Pero ¿sabe qué? Ve a uno la gloria del Señor. Y creo que eso le ayuda a uno durante el tiempo. Amén. Así que, chiquillos, algo muy sencillo que quería compartirles en esta noche. Simplemente mantenga el deseo por orar. Vea, hoy la mayoría, todos están despiertos. ¿Sabe qué? Esto es un logro. Yo me siento feliz, me siento orgulloso en el buen sentido de estos jóvenes, porque ¿dónde usted hoy en día ve un grupo de jóvenes a estas horas? En una iglesia, orando, escuchando a un negro ahí, pelón, hablar, orar, gritar, orar, porque eso sí no me lo van a quitar. Pudiendo estar en otro lado, están aquí, porque hay un deseo por Dios, porque nadie los obligó. Así que los felicito, los amo con todo mi corazón, y yo sé que Dios va a hacer algo glorioso en esta juventud. Amén.